El oficio de ellos es bastante bueno, casi que termina siendo una necesidad de nosotros los músicos, un luthier. O sea, sin ellas no podríamos funcionar. Si los luthieres desaparecen, desapareceríamos casi, es como un mismo grupo, ¿no? La palabra tiene un origen muy antiguo de la época del laúd. Originalmente quería decir constructor de laúdes. Y entonces hacía alusión inicialmente al constructor de laúdes, pero después empieza a ampliarse. En una primera etapa, digamos, daba cuenta como de los instrumentos de cuerda, ¿cierto? Entonces el luthier de guitarras, el de vihuelas, se extiende después a los instrumentos de cuerda frotada, entonces se empieza a aplicar también a los que hacían violines, a los que hacían chelos, y en este momento es una palabra que básicamente quiere decir constructor de instrumentos. Para poder ser luthier, como le decía yo a muchas personas, primero que todo hay que ser músico. Segundo, tienes que saber de física. Tienes que ser matemático. Hay que ser un carpintero excelente. Y como última cosa, hay que tener una malicia indígena para poder mezclar todos estos datos, ¿cierto? Y poder fundirlos, digamos, en un resultado que en este caso sería un instrumento musical. Es el creador de sonidos. O sea, sin un luthier no se puede construir, digamos, un instrumento que dé las características a nivel sonoro y de calidad que se requiere para tocar una obra. La madera no se produce aquí en Latinoamérica. Hay que importarla de los países nórdicos. Se consigue arce en Canadá y Abeto. Generalmente yo viajo para traer la madera. Para un violín por ahí de las mejores maderas, por ahí unos $800. Entre 3 y 4 meses de trabajo, más el conocimiento que hay que tener, más el costo de la madera. Un instrumento sale aproximadamente de costo unos 3 millones de pesos. Los intermediarios son los que ganan mucho más que el productor en sí. O sea, un ejemplo muy sencillo: si yo vendo un instrumento en 1 millón, ¿sí? Ellos lo venden en 3. Y ellos no están invirtiendo absolutamente nada, no tienen el conocimiento, no lo saben hacer, no compraron el material, ¿sí? No se quemaron las pestañas pues trabajándolo. Casi todos los instrumentos que tú ves que tienen los integrantes de orquestas ya profesionales son violines hechos a mano. Entonces, como tal, no tienen una marca específica, sino es el nombre del luthier. Mis manos. Esa es la máquina. Se utiliza pues obviamente maquinaria para cortar la madera, para rodearla y esas cosas, pero el resto del trabajo se hace exclusivamente a mano. He escuchado unos 20, solo en una parte pequeña de las afueras de París vas a encontrar 100 luthieres. En Colombia hay pocos luthieres. La verdad, el luthier que fabrique instrumentos de cuerda, ¿no? Y de arco. En Europa eso sí, o sea, se les ve muy bien y se les valora mucho más que acá, o sea, sí, es un arte como tal. Pues de pronto en Colombia falta un poquito de cultura al respecto. ¿Por qué razón? Porque el luthier se ve como un carpintero. La competencia grande está con los instrumentos chinos. Esa fue la competencia que entró hace unos 20 años así en forma. Hay mucho recelo, ¿sí? Mucho recelo con esto, y aunque yo nunca lo he tenido, ¿sí? Aquí han pasado estos alumnos que te digo que son los muchachos que están trabajando ahora haciendo lutería, pues, o estudiando más bien, porque en la escuela de la Fundación Salvi están estudiando ellos. Pero básicamente lo que están haciendo es copiar
instrumentos. Una fundación, no tengo en contra, nada en contra de una fundación que se masifique los luthiers. Ahora es que sí han abierto, digamos, más fundaciones, aparece que la Asociación Colombiana. Digamos, hay muchas personas que vienen acá con la intención de aprender, ¿no? Y ya yo les puedo enseñar a manejar la madera, a mostrar cómo yo fabrico los moldes y las cosas, pero hay cosas que yo no les voy a poder decir, porque no sé cómo explicarla. De alguna vez yo llegué a una orquesta y estaba sonando un violonchelo y yo dije, yo conozco ese sonido. Y subí, estaba pues muy alto en el ensayo y probando el instrumento, cuando yo veo, sí, era un instrumento que yo había fabricado. O sea, es como reconocer el llanto del hijo.